Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de continuar trabajando el tema sobre los modelos teológicos en el desarrollo del pensamiento cristiano. Ahora estamos viendo el pensamiento, diríamos así, primero mediterráneo, palestinense, que fue el modelo del Nuevo Testamento. Luego hemos visto el tema sobre el modelo teológico de la patrística, es decir, que es un modelo de obispos y pastores. En esta ocasión nos vamos a referir al tema sobre el modelo teológico escolástico, es decir, el modelo de los maestros. Quiero decir de que en el año 313, Constantino, al promulgar el edicto de Nantes, promovió la tolerancia hacia las iglesias cristianas. En segundo lugar, en el 325 se da el concilio de Nicea, donde Constantino dirige la comunión de todas las iglesias regionales. Y en el 381, Teodosio declara al cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Es decir, es cuando la religión pasa de ser, el cristianismo pasa de ser de un cristianismo perseguido a una fe imperial. ¿Eso por qué es importante? Porque a nivel diríamos así, del cristianismo, del siglo IV, vamos a tener 5 patriarcados. Vamos a tener en primer lugar el patriarcado de Jerusalén, que es un centro que coordina las misiones en el Medio Oriente. Vamos a tener también el patriarcado de Antioquía, el patriarcado de Alejandría en el norte de África, el patriarcado de Roma, que ya van a ser 4, y el patriarcado de Constantinopla. A estos 5 patriarcados se les va a conocer también como la pentarquía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A partir de que Constantino en el 313 promueve la tolerancia hacia el cristianismo, en el 325 coordina el concilio de Nicea y en el 381 Teodosio el Grande oficializa el cristianismo como religión del imperio, se va a dar un giro dentro del contenido y dentro de la visión de la iglesia. Un giro con una visión más romana de la iglesia. Y esto por varias razones. En primer lugar, porque Roma había sido el campo de actuación de Pedro y de Pablo. Ese era el presupuesto. 2, Roma era la capital del imperio. 3, Roma representa el genio jurídico. 4, Roma es el espíritu romano imperial. Es decir, este trasfondo de poder va a ser lo que la iglesia que está en Roma, el patriarcado de Roma, va a asumir, y es lo que hoy nosotros hemos heredado como el cristianismo, diríamos así, el cristianismo católico romano. Ahora, entre el siglo VII al siglo XV, ¿verdad? Estamos hablando de una especie de un modelo eclesiástico de iglesia-papa, es decir, la iglesia está dirigida por el papa, la iglesia responde al papado. Y en ese contexto, entre el lapso entre el siglo VII y el siglo V, vamos a tener la Reforma Gregoriana, vamos a tener a los grandes papas medievales, vamos a tener las cruzadas, vamos a tener el Santo Oficio, que posteriormente en el siglo XV se convertirá en la Santa Inquisición. Vamos a tener el Concilio de Constanza, que va a tratar de resolver los conflictos dentro de la jerarquía romana, y vamos a tener a los papas renacentistas. Esto, bueno, va a significar mucho porque ya en el siglo V, con la teología de Agustín y su pensamiento sobre las civitas Dei y las civitas terrenas, va a dominar como cosmovisión toda la Edad Media. Uno de los grandes papas que se va a destacar es el Papa León Magno. Además de esto, eso va a significar que la potestad de Pedro es también la potestad del obispo de Roma.
este concepto de que el Papa de Roma hereda la autoridad petrina va a ser el paradigma medieval que va a, diríamos así, a permear todo el entendimiento jurídico, monárquico y absolutista del cristianismo romano. Todo se funda sobre el Papa. Si antes del 313 el esquema era Dios, Cristo, apóstoles, obispos, iglesia, ya en la Edad Media va a ser Dios, Cristo, Pedro, Papa, obispo, iglesia. Es decir, el esquema piramidal, el esquema vertical va a venir de Dios, Cristo, Pedro, el Papa, los obispos y la iglesia. Ese es un esquema que se va a prolongar históricamente, incluso no creo que se haya superado con el Concilio Vaticano II. Estamos ante una iglesia estrictamente romana, donde el poder espiritual se sobrepone sobre el laical, el Papa está por encima del emperador y se impone en este periodo el celibato obligatorio en toda la iglesia, y el matrimonio de los presbíteros es denunciado como un concubinato. En el año 1302 se da la bula Unam Sanctum, en el que se establece la absoluta soberanía del Papa sobre toda criatura humana. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque en esta bula de Unam Sanctum se va a estimar dentro de su teología de que en Dios es poder. Ahora, en Dios no hay dos poderes, no hay el poder religioso, ni el poder civil, ni hay poder espiritual, ni hay poder terrenal, es todo poder. Este Dios todopoderoso le otorga ese poder en la tierra al Papa, que es el representante de Dios y de Cristo y de los apóstoles en la tierra. Por lo tanto, el Papa tiene un poder espiritual en cuanto que su poder emana de Dios, y tiene un poder terrenal en cuanto que su poder se ejerce en el mundo. Por lo tanto, el Papa puede poner emperadores y los puede quitar, puede nombrar reyes y los puede quitar, puede nombrar príncipes y los puede quitar, puede establecer ejércitos y los puede quitar. Es decir, la teología romana, la teología, diríamos, papal, era totalmente absolutista, era monárquica, divina, tal y como hasta en la actualidad se mantiene el enfoque vaticano. Es decir, el Vaticano, desde el análisis, diríamos así, político, en su naturaleza es una monarquía divina, hasta actualmente. Eso es una herencia de la Edad Media. Pues bien, en ese contexto es que se desarrolla la teología escolástica. Se llamaba escolástico al maestro que enseñaba las 7 artes liberales en las escuelas catedralicias y monacales, fundadas por Carlos Magno. Luego se extendió la denominación a los maestros de teología, hasta que finalmente el término escolástica se aplicó a todo el que se ocupaba de ciencia en las escuelas. La escolástica es importante, introduce Aristóteles, y con ello la teología adquiere un nuevo perfil. Si hasta San Agustín la teología había venido trabajando con conceptos platónicos y con conceptos neoplatónicos, ahora con la escolástica se trabaja con la lógica, la gramática y la epistemología aristotélica. Eso va a permitir que se desarrolle una nueva manera de concebir el quehacer teológico y la personalidad del teólogo. Algunas características de la escolástica son las siguientes. Uno es la unión de la ciencia y la fe. Es decir, existe la convicción de la existencia de Dios que llena todo el universo, y por lo tanto toda pregunta, toda inquietud, todo cuestionamiento se responde más que desde la perspectiva de la razón, se responde desde la perspectiva de la fe. Así, los más grandes teólogos son filósofos y los grandes filósofos son teólogos. Esto permitió la unanimidad entre teología y filosofía.
Una segunda característica de la escolástica es la autoridad de Aristóteles, sobre todo por el hecho de que se considera a Aristóteles como padre de la lógica y de la ciencia. Todo el lenguaje técnico, los problemas y las demostraciones y la manera de presentar los asuntos son evidentemente Aristóteles leído en términos cristianos. Ahora, en el inicio el método, diríamos así, de la escolástica era un método bastante, diríamos así, se caracterizaba por tres maneras de hacer metodológicamente esta teología. En primer lugar estaba la lectio, que era la lectura pública, es decir, se leía un libro de texto prescrito. Es decir, se leía, después venía la disputatio, en segundo lugar, que era el debate de los problemas planteados en la lectura. Y esto es muy importante. En la escolástica no se discute lo que no se sabe, se discute lo que primero se lee. Y después que se lee, entonces vienen las discusiones, los debates. Ahora, llega un momento en que cuando hay planteamientos muy complejos y las lecturas no pueden llenar esas preguntas o responder a esas preguntas, entonces se citan en tercer lugar las autoridades. Es decir, se alega como última instancia en las demostraciones filosóficas, teológicas y científicas lo que dicen las autoridades de la fe. ¿Y quiénes son las autoridades de la fe? En primer lugar son las escrituras. En segundo lugar son los padres de la iglesia. En tercer lugar son los concilios. Y en cuarto lugar, lo que el obispo de Roma, el papa de Roma, en plena cátedra enseña sobre verdades espirituales y sobre verdades terrenales. Por ello es que la finalidad de la escolástica es procurar la claridad lógica de la fe. Es decir, ellos buscan la reunión de todo el saber en sumas construidos matemáticas y arquitectónicamente. Se hablan de varias etapas en el desarrollo de la escolástica, y estas etapas son muy importantes manejarlas porque nos hablan de cómo, fíjense bien, de que el pensamiento no es, diríamos así, no es estático, sino que a medida que se va desarrollando va modificándose, se van planteando nuevos asuntos, se van planteando nuevos temas, nuevos contenidos. Una primera etapa, bueno, la escolástica pasó por 5 etapas básicas. Una primera etapa que va del siglo VI al siglo X, tiene que ver con el contexto de la caída del Imperio Romano, las invasiones bárbaras, el ascenso del Islam. Es importante el tema del ascenso del Islam porque aquí, ¿verdad? Yo tengo un libro que es el Noble Corán y su traducción, comentario en lengua española, ¿verdad? Este libro, evidentemente, es la fe de los musulmanes, de la comunidad musulmana. Un libro que tiene como declaración en el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Alá, Dios, Alá es Dios y Mahoma es su profeta. De manera que este libro representa esa fe que, diríamos, después del judaísmo y el cristianismo, el Islam es la tercera religión más importante de la fe de Abraham. Es decir, de Abraham nacieron 3 grandes religiones: el judaísmo, el cristianismo y el Islam. Pero el Islam, precisamente, lo vamos a tener en este periodo del siglo VI al siglo X. El ambiente, diríamos así, del siglo VI al siglo X es un ambiente fundamentalmente agrícola, rural, estático, conservador, ¿verdad? El modelo económico es feudalista. La teología se estudia en las abadías y obispados. Hacer teología es leer y comentar las escrituras influenciadas por las escrituras, por los textos patrísticos, por los concilios. Y ya en el siglo
en ese mismo siglo VI, Boecio es el que introduce la gramática aristotélica. El segundo periodo va del siglo X al siglo XII. En este periodo surgen las comunas, las corporaciones, las órdenes religiosas, los movimientos mendicantes como los franciscanos. Entre las órdenes religiosas están los dominicos, van a ser muy importantes, tanto franciscanos como dominicos, porque incluso ellos van a estar en el año, después del 1521, van a estar como órdenes fundadoras de la cultura espiritual de Nicaragua y de América Latina. Se estudia a Aristóteles, su gramática, su dialéctica, el método sic et non. Es interesante de que en este periodo van a haber dos grandes corrientes, diríamos así. Una corriente va a ser la teología monástica, que es una teología, diríamos así, más conservadora, y cuya figura, diríamos así, dominante, Bernardo de Claraval o Bernardo de Clairvaux. Frente a una figura así como la de Bernardo Clairvaux están los grandes escolásticos como Abelardo, Pedro Lombardo, que representan el pensamiento teológico y filosófico aristotélico. Los escolásticos en este periodo son el pensamiento progresista de la época. Los monásticos son el pensamiento conservador de la época. Miren qué interesante, que no siempre ser conservador ha sido lo mismo, ni siempre ser progresista o de avanzada o de trinchera ha sido lo mismo. Pues bien, los pensadores de avanzada son los escolásticos como Abelardo, como Pedro Lombardo. Y claro está de que estos van a tener discípulos que van a ser del calibre de Tomás de Aquino o Don Escoto. La tercera etapa la vamos a tener en el siglo XI. En ese periodo la escolástica va a ampliar su método de trabajo. Se va a tener en primer lugar la lectio, que el maestro explica y los estudiantes deben retener de memoria sus enseñanzas. Es decir, la lección o la lectio, nosotros hoy decimos lección 1, lección 2, lección 3. Pues bien, en el siglo XI, lectio era que el maestro explicaba y los maestros y los estudiantes se aprendían de memoria todo lo que el maestro explicaba. Estaban los comentarios, que era el análisis minucioso de las grandes obras. Ya no solamente se leían ni se descubrían los problemas que habían en esta obra, sino que se analizaban minuciosamente. Estaba en tercer lugar la quistio, que era la elaboración dialéctica de los grandes temas, es decir, se miraba un punto de vista sí, los puntos de vista no, y después se llegaba, diríamos así, como a una especie de gran resumen, o por eso es que se llaman summa. Estaban las disputatios, que eran cuando los maestros y estudiantes discutían sobre obras y autores. ¿Qué se discutía en aquellas disputaciones? Por ejemplo, los temas de la Eucaristía. Habían algunos teólogos del siglo XI que creían de que cuando el pan de la Santa Cena se parte el cuerpo de Cristo. Y al partirse el cuerpo de Cristo ya no hay unidad en Cristo, sino que hay fragmentación de Cristo. Y que cada quien comía un tuquito de Cristo. Y que por lo tanto Cristo tendría pues a desaparecer. Discusiones de esa naturaleza, ¿verdad? Bien compleja, pero muy interesante desde el punto de vista de la historia de la doctrina y de la fe. Estaba también el método Quodlibet, que es el debate sobre cualquier asunto, es decir, a veces no se tenía que estar discutiendo solamente sobre obras y autores, o haciendo exposiciones o descubriendo ahí contradicciones entre puntos de vista, sino que se discutía cualquier asunto que se planteara. Y estaban, por supuesto, finalmente las sentencias, que son afirmaciones tomadas de las sumas teológicas. Es decir, los grandes maestros escribían las grandes sumas y entonces
ya eran esas sentencias, ya eran el conclusivo de todos los debates, de las opiniones a favor y en contra, de las pruebas que se presentaban, y entonces los grandes maestros daban ya su punto de vista. Es muy importante porque esto va a dar lugar al desarrollo de las universidades, al desarrollo de la vida urbana, a una intensa actividad intelectual. Se estudia la sacra doctrina, las artes liberales, se utilizan las obras de Aristóteles, la metafísica, la política, los tratados del alma, la lógica, la gramática. Y con eso evidentemente se ha logrado desarrollar un nuevo enfoque, una nueva manera de replantearse las cosas. Increíble, pero en este periodo el teólogo es por excelencia el ideal intelectual. Y eso es tan importante porque jamás en la historia los teólogos alcanzaron tal prestigio. Es decir, lo más grande que se podía alcanzar era ser un teólogo. En aquel periodo se podía decir que en primer lugar estaban los teólogos, en segundo lugar estaban los filósofos, en tercer lugar estaban los científicos, en cuarto lugar estaban los políticos, los estadistas de la diplomacia, y en quinto lugar estaban los técnicos, ¿sí? Los operarios, los que hacían las cosas. Entonces un teólogo era, por así decirlo, la mayor lumbrera. Hoy en día, pues estamos en otro tiempo. Nos vemos dentro de un paradigma más, diríamos así, transdisciplinario, donde la teología es parte del diálogo, del saber colectivo de la humanidad. Pero en ese entonces, el teólogo es por excelencia el ideal intelectual. Ya el siglo XIII, ¿verdad? Va a permitir el desarrollo de la teología escolástica de Tomás de Aquino. Ahora, Tomás de Aquino es interesante porque Tomás nos enseña de que la revelación que produce fe necesita ser comprendida por la razón. Ahora, el instrumento apropiado de la razón es la filosofía. De manera que cuando la unión entre la revelación y la filosofía nos da como resultado la teología. Así, la filosofía es sierva de la teología, es decir, está al servicio de la teología. Ese concepto va a durar muchos siglos y claro está de que hasta ahora los teólogos trabajamos con filosofía, trabajamos con ciencia, trabajamos con tecnología. Y hoy estamos trabajando también con la cuarta revolución tecnológica. Nos estamos planteando temas como las ciencias del futuro que nos ayudan más o menos a visualizar cómo va a ser el siglo XXII. Finalmente ya hay una quinta etapa que es el siglo XV y XVI, es la escolástica tardía. Estamos hablando entre el 1340 al 1500, donde ya vamos entrando al Renacimiento, al humanismo, a la nueva ciencia, a la reforma protestante. Si nos tocara ver quiénes fueron los grandes personajes de este tiempo, diríamos que entre el siglo VI y el X, que es el periodo de la gestación de la escolástica, el gran pensador se va a llamar Boecio. Entre el siglo XI y el siglo XII, ya que ya es el inicio, ¿verdad?, de la escolástica, tenemos a Anselmo de Canterbury, a Pedro Abelardo y a Pedro Lombardo. En el siglo XIII, la alta escolástica, vamos a conocer la escuela dominica de Alberto Magno, Tomás de Aquino y el maestro Écaro. Y ya en el siglo XIV, al XVI, al XV, estamos en la escolástica tardía. Ahí tenemos la escuela franciscana de Buenaventura, Don Escoto, Guillermo de Ockham y Gabriel Biel. Cuenta la leyenda de que en el siglo XIV, Guillermo de Ockham fue mandado a perseguir para ser procesado por algunos puntos de vista con los cuales la teología oficial y la política oficial y el saber oficial de Roma no estaba de acuerdo. Entonces el Santo Oficio lo buscó para investigarlo y procesarlo. Guillermo huyó de Europa continental y se fue a Inglaterra.
Y se presentó ante el rey y le dijo: Rey, defiéndeme con la espada, que yo te defenderé con mi pluma. Es decir, la pluma es el equivalente a una espada y es más poderosa algunas veces que ejércitos completos o que estados completos. No crean que ser escritor, ser pensador, no es tener poder. Todo poder, decía eh, un pensador contemporáneo, corresponde a una forma de saber. Todo poder corresponde a una forma de saber, y todo saber busca y hace alianza con una forma de poder. El problema es cuando el poder y el saber entran en conflicto. ¿Qué pasa con el poder? El poder se ejerce coyunturalmente, pero el conocimiento es permanente. El, 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 el pensamiento evoluciona, se transforma y mejora, pero los modelos de poder, esos están sujetos evidentemente a su propio juego y a sus propias aniquilaciones. Esto es más o menos lo que sería la escolástica. Entre los hechos más principales tenemos que en el 440 el Papa León Magno, en el 451 vamos a tener el concilio de Calcedonia. En el 476 es importante porque tenemos la caída del Imperio Romano. En el 492 al 96 el Papa Gelasio I. En el 527 al 565 tenemos al emperador Justiniano, y es importante porque Justiniano va a cerrar la escuela de los filósofos, es decir, va a mandar a cerrar a destruir la biblioteca de Alejandría, porque para este emperador, que era una especie de talibán de la época, pensar era un problema. Hay una película que se llama Hipatia de Alejandría, yo se la recomiendo, que es una película que ilustra el conflicto entre el pensamiento teológico y el pensamiento filosófico y el pensamiento científico. Hipatia refleja todos esos componentes. Hipatia de Alejandría, yo les recomiendo que vean esa película. Hay una segunda película que se llama El nombre de la rosa, que está más referida precisamente al contexto del siglo, diríamos así, el siglo XI y XII. El enfrentamiento entre las escuelas franciscanas y las escuelas dominica, por una obra de Aristóteles que se perdió, titulado Sobre la risa, la cual decía que el día en que los hombres aprendan a reír, se reirán hasta de Dios. Y claro que eso era una herejía. Imagínense ustedes, la Edad Media, donde Dios es el centro del pensamiento y alrededor del cual gira todo el universo y la vida humana. El 553 tenemos el segundo concilio de Constantinopla. En el 622 tenemos el inicio de la era islámica. El 681 es el tercer concilio de Constantinopla. 787 es el segundo concilio de Nicea. Y si ya a partir del año, diríamos así, uno de los años muy importantes es el año 1198 al 1216, porque en ese periodo Roma es gobernada por el Papa Inocencio III. Este papa es el que desarrolla principalmente la tesis monárquica y absolutista del papado, donde el papa pasa a ser el representante de Dios en la tierra y soberano absoluto en la tierra. En el 1225 al 1274 vamos a tener a Tomás de Aquino. Y en el 1414 al 1418 vamos a tener el concilio de Constanza, y en ello la ejecución de Juan Hus. Juan Hus es un teólogo biblista de Checoslovaquia, fue rector de la Universidad de Praga. Y este doctor se dedicó a traducir el Nuevo Testamento, porque acuérdense que las escrituras no eran públicas, y entonces se lo daba a la gente. Entonces la Inquisición
prohibía eso. Además, sus tesis de reformar la iglesia y de conocer esa iglesia imperial, absolutista y papal chocaban con los grandes intereses de aquel momento, y evidentemente pues él tenía sus seguidores. Estos seguidores se conocen como el movimiento de la Unitas Fratrum, de los hermanos unidos. Juan Hus fue ejecutado, condenado y fue ejecutado, quemado en la hoguera. Su movimiento luego se dispersó, tuvieron muchos conflictos con los ejércitos romanos, y uno de estos grupos que iba huyendo fue a parar a Sajonia, a los predios de un duque, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver, del conde, perdón, de un conde que es el conde Zinzendorf. Zinzendorf le da lugar de habitación y de trabajo a los perseguidos, que en este caso son los seguidores de Juan Hus, y en estas tierras de Moravia nace precisamente lo que nosotros conocemos como la iglesia morava. Esa iglesia morava que vino en 1648 a la costa caribe. Si ustedes me preguntan, ¿dónde están los herederos de Juan Hus? Yo le digo, allá en la costa caribe de Nicaragua. Ellos son los herederos en Nicaragua de la tradición de Juan Hus. No así el cristianismo nicaragüense, pues en la parte del Pacífico. Nosotros somos hijos de la misión norteamericana, ya sea evangelística, pentecostal o bautista. Pero eso lo vamos a ver después. Pero es interesante que en el 1414 al 1418, cuando se da el concilio de Constanza, se da la ejecución de Juan Hus. Y es importante también porque después de Juan Hus viene Juan Wycliffe en Inglaterra, y después vamos a tener a Pedro Baldo en Francia, en el sur de Francia, y de donde viene el movimiento valdense. Vamos a tener otro grupo, y ya en el siglo XV y XVI vamos a tener, bueno, todos esos grupos de reforma, y vamos a estar viendo luego en la siguiente conferencia. Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero de que esta reflexión, esta meditación sobre lo que es el modelo teológico escolástico sirva de mucha orientación y sirva de mucha ilustración. Por supuesto que no hemos discutido obras, autores, contenidos, temas, pero no quiere decir que no lo vayamos a hacer llegado su momento. Que el Señor me les bendiga y que en esta semana tengan mucho éxito, tengan mucha prosperidad. Les recuerdo que tienen que tomar en cuenta las orientaciones de los médicos, ¿verdad? Es importante escuchar a los médicos, guardar la distancia, echarse su alcohol para limpiarse las manos, ¿verdad? Su mascarilla, es importante la mascarilla. Y protéjanse ustedes, protejan su familia, protejan sus comunidades. Sirvan de vasos de bendición para todas las personas con las cuales ustedes se relacionan. Damos gracias a Dios por este momento, y quiero cerrar diciéndole de que estoy muy agradecido con el hermano Hernández por permitirme este espacio. También a todos mis hermanos que están en Matagalpa, mis hermanos que están en Tipitapa, en otros lugares. Yo les envío un saludo cariñoso y afable. El Señor les guarde, les bendiga y les siga guiando en sus vidas. Amén.